en las investigaciones y en las publicaciones sobre la festa, aparecen como dos tradiciones que se han venido transmitiendo de padres a hijos para explicar un poco el origen de la festa. Una es la tradición del siglo XIII. Hasta hace algunos años era frecuente ver folletos o carteles que decían Misterio de Elche, siglo XIII. Eso del siglo XIII viene porque en 1265 se produce la conquista de Elche por parte de Jaime I el Conquistador, entra en la ciudad, digamos, expulsa a los musulmanes al barrio del Raval, como sabéis, y según la tradición se consagra la mezquita musulmana que existía en la ciudad al culto cristiano, al culto católico, ya con la advocación de Santa María en su tránsito y asunción. Entonces, historiadores a partir del siglo XVII, como es Cristóbal Sanz, dicen que seguramente el misterio se puso en marcha al año siguiente de la conquista, en 1266. Por eso estamos hablando del siglo XIII. Sin embargo, es verdad que las características del misterio, por lo menos tal y como lo conocemos ahora, de su música, su letra, su escenografía, no pueden datarse tan antiguo, no pueden ser del siglo XIII, porque estaríamos hablando en esa época pues de un drama litúrgico cantado en latín, con música gregoriana, con una escenografía sin tramoyas aéreas, etc. Por tanto, aunque la tradición nos dice que se pone en marcha en el siglo XIII, pero es difícil de asimilar esa tradición con el misterio tal y como hoy la conocemos. Otra de las tradiciones, también muy arraigada en la ciudad, es la de la Avenida de la Virgen, que nos habla cómo el 29 de diciembre de 1370 se produce el hallazgo de un arca en la playa del Tamarit por el soldado Francisco Cantó, un arca que venía por el mar y en cuyo interior aparece la imagen de la Virgen, la imagen de la patrona de la ciudad, y también dice esa misma tradición la consueta, es decir, los textos con la música, con la letra, con las indicaciones escénicas para representar el misterio que se empezaría a representar al año siguiente y por tanto estaríamos hablando del siglo XIV. Sin embargo, todos los estudios que se han hecho, como decía antes, de su música, de su letra, de su representación, de su escenografía, llevan a inclinarse a los estudiosos a que el origen de la festa fuese en el último tercio del siglo XV. Alrededor de 1470. Es un periodo de tiempo en el cual se produce un auge en el culto hacia la Virgen María y, en fin, y se ha podido comparar el misterio con otros misterios que existían en la época, como por ejemplo uno que se representaba muy parecido al de Elche en la Catedral de Valencia, otro en Tarragona, etc. Por tanto, como digo, los estudios sobre la parte material del misterio parece que se inclinan hacia el último tercio del siglo XV. Bueno, aquí veis alguna imagen. Esta es un grabado de la Virgen de la Asunción de Vicente López de principios del siglo XIX y lo interesante es que en la viñeta debajo pues, se ve una representación de la Avenida de la Virgen. Se ve a Cantó, ahí está, no está a caballo, está de pie y que digamos que un arca, una caja que viene por el mar, dice soy para Elche con la imagen de la Virgen. Y esa tradición, digamos, ha dado lugar a las fiestas de la Avenida, que como sabéis, pues las celebramos todos los 28 y 29 de diciembre. ¿Cuáles son las referencias, los documentos más antiguos que tenemos? Bueno, pues los documentos más antiguos nos hablan en primer lugar de la preparación de la festa por algunas familias nobles de la ciudad relacionadas especialmente con Santa María y con la imagen de la Virgen, como es la familia Perpiñán, que tenía su casa solariega justamente enfrente de la puerta de Santa María. Es lo que hoy llamamos la casa de Cosidó, todavía tiene el escudo, como veremos a continuación, de los Perpiñán, o también la familia Caro, que aparece muy relacionada también con la imagen de la Virgen. De hecho, el primer documento que nos habla de la festa es un testamento de una señora que se llamaba Isabel Caro, de la familia Caro, que está fechado en 1523. Es un testamento que se conserva en el archivo de Santa María y que en el cual, bueno, pues esta señora alega sus
sus posesiones, y dice entre las cláusulas que ella tiene en su casa una imagen de la Virgen y cada año en la víspera de la Asunción los sacerdotes que hay en Elche la llevan en procesión a Santa María y dice el documento, y allí se li fa una grandísima festa y solemnidad. Entonces entendemos que por las coincidencias en el día, la víspera de la Asunción, dice también ahora de completas, etcétera, y esa grandísima fiesta y solemnidad, pues entendemos que es ya el misterio, es la festa de Elche. Aquí tenéis la casa de Cosidó con el escudo de los Perpiñán, que es una familia que viene con Jaime I, se asienta en Elche y tiene miembros destacados a lo largo de la historia, pues prácticamente hasta el siglo XIX, que ocupan los lugares más importantes, pues tanto en el ayuntamiento como en la iglesia, etcétera. Y esta sería una reproducción de ese testamento de Isabel Caro de 1523. Se puede ver una reproducción en el Museo de la Virgen, porque no se puede tener expuesto mucho tiempo por su conservación, y digamos que aparece en este testamento esa referencia a la grandísima fiesta y solemnidad. Unos años después, ya en 1530, aparece una referencia a la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción. Es una cofradía que se organiza en la ciudad, formada por nobles, por clérigos, también por fieles de la parroquia de Santa María, y que tiene como misión el divulgar, el difundir los cultos a la Virgen de la Asunción, y entre ellos también la festa, la celebración más importante que se dedicaba a esa imagen. De hecho, la primera referencia que tenemos de esta cofradía es de 1530. Se conserva, ahora veremos una imagen, en un libro de actas del Consell, del ayuntamiento de la época, y es una petición del mayordomo de esta cofradía, que es precisamente un Perpiñán, pidiendo ayuda, dice el documento, per adorar la cadira en que cada any se fa l'Assumpció. Es decir, se pedía dinero para adorar la cadira, la silla, en el que cada año se hacía la Asunción de la Virgen. Esa cadira entendemos que debe ser o el araceli o un precedente de este araceli. Pero ya, como digo, en 1530 es la cofradía la que se encarga de organizar la celebración. De hecho, hay una petición de un jubileo también, creo que recordar que es hacia 1570, para que todas aquellas personas que venían a la ciudad, a la villa de aquella época, atraídas por la importancia y por la espectacularidad de la fiesta, pues ganaran un jubileo visitando el altar de la imagen que estaba en la ermita de San Sebastián, o también asistiendo a la fiesta. Y también hay referencia en esta época de festividades cívicas que organizaba el propio ayuntamiento, como corridas de toros, como fuegos artificiales. Hay ya precedentes de la Nit del Albà en esta época, estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI. Por tanto, en esta época es una cofradía la que se encarga de organizar la celebración. Bueno, aquí tenéis el documento que os decía, el acta del Consejo Municipal, en el cual se pide ese dinero para adorar la cadira, y el ayuntamiento concede 12 ducados de oro, y digamos que este es un precedente de las subvenciones que el municipio ha ido dando a lo largo de la historia para el sostenimiento de la fiesta. Este es un libro del Archivo de Santa María, el libro de la cofradía de Nuestra Madre y Señora de la Asunción de esta ilustre villa de Elche. Este es de 1721, pero vamos, digamos que en esta época, como veremos, ya no se encargaba la cofradía de organizar la fiesta. En 1609, la cofradía alega que no tiene recursos económicos, pues se está pasando un periodo de sequías y de crisis, como crisis económica, y por tanto la cofradía no consigue reunir recursos económicos para organizar la fiesta, y ante el peligro de que la fiesta dejase de celebrarse, el Consell d'Elx, lo que sería el precedente del ayuntamiento, toma un acuerdo en 1609 de hacerse cargo de la preparación de la fiesta, y dice, y que mai es deixe de fer, y que no se deje de hacer nunca. Para ello establece una serie de tasas y de impuestos sobre distintas mercancías, pero las más importantes, y son las que quedan después a lo largo de los años, están establecidas sobre la venta de carne y también sobre la moltura de granos. Es decir, que por cada cantidad de trigo que se molía en los molinos de la villa, pues una parte se pagaba para preparar la fiesta, y por cada res que se mataba y la carne que se vendía, pues también se pagaba
una pequeña parte para la festa, y esto, digamos, que se administraba en una clavería, en una administración aparte que tenía el ayuntamiento, dedicada exclusivamente a celebrar la festa. A finales del siglo XVI, sabéis que se celebra, la Iglesia Católica celebra el Concilio de Trento, y entre los acuerdos que toma este concilio está el de, digamos, volver o aumentar la devoción en los templos, en el interior de los templos, de manera que todas aquellas celebraciones o representaciones que pudieran alterar un poco esa devoción que se pretendía, digamos, difundir, se eliminaran. Y a partir de este momento van desapareciendo del interior de los templos todas esas representaciones, todos esos misterios que sabemos que existían, tanto de carácter asuncionista como otros que se hacían, pues, por ejemplo, en Semana Santa o para el Corpus o para Navidad. En el caso de Elche también hay un intento por parte del obispo de Orihuela, que tenía que seguir lo que le mandaba el concilio, de prohibir esta representación en los años 1630-1631. Y el Consell de Elche lo que hace es, digamos, acudir a Roma, delante del Papa, para pedir una protección. Concretamente llega a lo que era la Cámara Apostólica del Papa, que era una especie de tribunal, y consigue un privilegio, llamamos un rescripto, de 1632, con el cual se permite la representación del misterio dentro de Santa María a perpetuidad. De ese rescripto conservamos en el archivo municipal de Elche, existe una copia, porque se manda precisamente al Consell y también al obispo de Orihuela. Por tanto, hay copias en el archivo municipal y también en el archivo de protocolos notariales de Orihuela, digamos, que es el que recibe el obispo de la diócesis, digamos, informándole de este privilegio. Y a partir de este momento ya no existe ningún impedimento para que la festa siga representándose dentro de Santa María. Además, Joan, ¿sí? perdona que te interrumpa. Sí, Es que nosotros estamos viendo solo la primera diapositiva. Por lo que vas comentando, no sé si deberíamos estar viendo cómo van pasando las diapositivas. Sí, claro, estamos, ¿no? Claro. ¿Solo ves bien la primera? Sí, solo la primera. A ver, pues entonces ya no sé. Esta es a ver. Salir de la presentación y darle a las imágenes una por una. No sé, Nieves, si sabes A tú. ver, Bueno, a ver. así, si lo va haciendo así manual también. ¿Así lo Ahora veis? mismo vemos, y ahora mismo vemos la cuarta, sí, si las va Ah, pasando así también. ahora sí, vale. Pues sí, se ve Y, que no tiene que ser la pantalla completa. Bueno, y no habéis visto ninguna entonces. no, hasta ahora Bueno, solo la primera. Y podría sí, pinchar tal vez en pantalla completa. pues es que he pinchado antes y es el. A ver, voy a pinchar. Pantalla completa, a ver. ¿Estáis viendo la de Orígenes? Sí, ¿Y ahora pasa? no. No, pues voy a quitar pantalla completa. Venga, vamos a ver. Mira, eh, a ver. Bueno, estos los orígenes que hemos hablado de dos tradiciones, tradición del siglo Ujú, XIII y la venida de la Virgen, y después los estudios que nos hablan del siglo XV. Entonces os he puesto esta imagen de la Virgen con sí, una viñeta abajo de la venida de la Virgen, una representación de la venida con cantó y sí, el arca, sí. las fiestas de la avenida que organizamos todos los años, después la nobleza local, las primeras familias, los Perpiñá, los Caro, y el primer Ujú, documento de 1523. Esta sería la casa de Cosidó, la casa de los Perpiñán, que sabéis que está en la misma plaza de Santa María, enfrente de la puerta Mayor. Y este es el documento, este es el testamento, lo estáis viendo, ¿verdad? sí, ahora sí, Joan. Ahora sí Ahora sí. estamos viendo las diapositivas. Gracias. Vale, nada. Este sería el testamento de Isabel Caro de 1523, que como os decía antes, se puede ver en el Museo de la Virgen, una reproducción. Vamos, es un testamento, está escrito sobre un pergamino y nos habla de esa grandísima festa y solemnidad. Después, como os decía, a partir de 1530 ya se documenta una cofradía de Nuestra Señora de la Asunción,
La primera referencia es la petición para adorar la cadira de la Asunción, ese precedente del Araceli, que está en el libro de actas municipales, que estáis viendo en la imagen, y es la cofradía, digamos, que continúa pues prácticamente hasta el siglo XIX, con varios periodos en que se va refundando, pero ya en esta época no se hace cargo del misterio, porque, como os comentaba antes, es en 1609 cuando el Consell toma el acuerdo de hacerse cargo, porque la cofradía dice que no tiene recursos económicos para llevar adelante la representación. Estábamos hablando, bueno, este es el acuerdo del 11 de marzo de 1609, en que el Consell, el Ayuntamiento, se hace cargo toma el acuerdo de hacerse cargo de la festa y que mai se deixe de fer, y este sería la copia que conservamos en Elche del rescripto del permiso del Papa Urbano VIII, aprobación de la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción de la Villa de Elche por el Sumo Pontífice. Es una copia notarial de ese permiso. Y estaba comentándoos que en esta época, en el siglo XVII, se construye la actual iglesia de Santa María. Bueno, hemos dicho antes que Jaime I consagra la mezquita ya como iglesia cristiana con el nombre de Santa María. Esa mezquita dura aproximadamente, según dice Pedro Ibarra, hasta principios del siglo XIV, 1330 y tantos. Después se derriba y se construye una iglesia de Santa María de estilo gótico, de la cual se tienen muy pocas noticias, prácticamente no hay alguna referencia, pero muy pocas noticias. Y a partir del siglo XV, de finales del XV, 1490, se reemplaza por una iglesia renacentista de Santa María. De esa ya tenemos bastante documentación y de esa tenemos la certeza de que en ella ya se representó el misterio. No tenía cúpula como la actual y entonces digamos que los descensos de la Mangrana y del Araceli se hacían a través de un agujero que existía en la bóveda, que los documentos lo mencionan como la trapa per a un baix a l'àngel. Era una especie de trapa cuadrada y ahí se montaba el cielo y se hacían bajar los aparatos. Esa iglesia empieza a sufrir desperfectos por unos aguaceros que hay muy continuados en los primeros meses de 1672 y se acuerda derribarla y construir la iglesia de Santa María que hoy conocemos. La primera piedra se pone en 1673 y durante más de 100 años se está construyendo el templo porque se hace en distintas fases. Pero digamos que ya en 1686 se ha acabado lo que es la nave central y a partir de ese momento ya se empieza a volver a hacer el misterio que durante esos años en que estaba en obra Santa María se representa en la iglesia del Salvador. Bueno, aquí tenéis este es un grabado de Santa María de finales del siglo XVIII. Es el dibujo más antiguo que tenemos de Santa María. Vamos a ver. Y ahora, bueno, este también es, digamos, el grabado más antiguo que hemos localizado de la imagen de la Virgen a la cual se dedica la festa. Es un grabado de 1741, pero ya vemos que la imagen pues, tiene las mismas características que conocemos actualmente. Bueno, el Consell, el ayuntamiento, digamos, sigue manteniendo la representación, va sufragando a los cantores, que forman una parte importante de esa representación, paga al mestre de capella, que es el que los dirige, y paga todos los gastos, digamos, que lleva esa representación. Así pasa en el siglo XVIII, que podemos decir que es el siglo del gran esplendor de la festa, porque en esa época se contratan cantores de fuera de la ciudad, hay una capilla que tiene Santa María, una capilla de músicos importante, de cantores y de instrumentistas, hay maestros de capilla también muy destacados que vienen a dirigir esta capilla, pero en 1835 se produce la desamortización eclesiástica de Mendizábal y a partir de ese momento digamos que Santa María queda ya sin posesiones. Y además el ayuntamiento decide eliminar la capilla de música que él sostenía en Santa María, porque decide dedicar ese dinero, dice el documento, a oficios más interesantes para los ilicitanos, como eran maestros, como eran médicos, etc. Con lo cual, en ese momento hay peligro de que la festa deje de representarse. Desaparecen los músicos, digamos, profesionales
que eran quienes lo cantaban el misterio hasta ese momento, y hay peligro de que desaparezca. En ese instante lo que pasa es que los cantores aficionados de la ciudad toman a su cargo la representación y se produce esa cierta continuidad. Además, a mediados de siglo, pues hay una serie de ayuntamientos de carácter más liberal que veían que no era correcto el dedicar, digamos, dinero público, dinero de los impuestos, a sostener una fiesta de carácter religioso, con lo cual también se dejan de pagar algunos gastos. Y es en ese momento cuando del vínculo del doctor Caro, que sabéis que son unas posesiones que Nicolás Caro en el siglo XVII deja a la imagen de la Virgen, bueno, los deja a sus herederos, pero con una cláusula diciendo que si se produce una serie de circunstancias pasaran a ser propiedad de la imagen de la Virgen que se venera en Elche. Esas circunstancias se produjeron a principios del XVIII y la imagen pues pasa a ser propietaria de una serie de terrenos, de huertos de palmeras, entre ellos, por ejemplo, el Parque Municipal, y que en esa época pues producían bastantes rentas, y de esas rentas lo que se hace es pagar la fiesta. Y a partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce también una cierta decadencia artística, precisamente por esta falta de recursos económicos, que impedía pues, el renovar el vestuario, el renovar los artefactos escénicos, etc. Con lo cual aparece una cierta decadencia artística que empiezan digamos, a denunciar los estudiosos que vienen de fuera a ver el misterio. Bueno, aquí tenéis un dibujo de la representación. Es un dibujo de 1846. Es, digamos, la representación plástica del misterio más antigua que tenemos y es el único testimonio antes de la invención de la fotografía. Y como veis, bueno, la disposición es exactamente igual que la que tenemos ahora, con el andador, el cadafal, este es el momento de la coronación. Y este dibujo ilustra un romance que se hizo porque en 1840, en el momento de la coronación, se derrumbó parcialmente la tribuna del ayuntamiento, que era la única que existía en aquel momento, la tribuna que había a la parte de la izquierda para que el ayuntamiento bueno, pues viera la representación en forma de corporación. Se hundió y no hubo ningún herido, y eso se tuvo pues también como una intervención de la propia Virgen, que protegía tanto a los actores de la fiesta como a los espectadores. Bueno, esta es también una de las fotografías, la fotografía más antigua que se ha localizado. Está publicada en una revista inglesa del año 1900, por tanto la fotografía es del año anterior, 1899, y vemos al apostolado con sus trajes y como cosa característica, unas diademas que llevaban en las cabezas con el nombre de cada apóstol escrito en latín. Esta es una fotografía de principios del siglo XX, de 1901, es una fotografía de Pedro Ibarra, que nos ofrece un poco el aspecto que tenía las representaciones en esta época. No es un aspecto tan teatral como el que tenemos ahora, sino más como un aspecto más como de celebración religiosa. Veis, por ejemplo, que hay una serie de sillones en los cuales está el clero de Santa María sentado. Hay detrás, veis, unos monaguillos, incluso hay unos guardias de pie en las cuatro esquinas del cadafal. La María que veis que está arrodillada en la cama, que acaba de recibir la palma del ángel, hay un señor de pie delante de ella, que es el maestro de capilla que vestido de levita, digamos, le dirigía los cantos, y que la mangrana está sostenida por dos sacristanes de Santa María. Por tanto, el aspecto, como veis, pues es más de ceremonia. Lo que sí es una constante es la gran cantidad de gente que ocupaba todos los rincones de Santa María que ocupa para ver la celebración. Bueno, esta decadencia artística, digamos que es denunciada por Pedro Ibarra, que sabéis que es un poco la conciencia de la ciudad pues desde finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, y realiza una serie de campañas de prensa alertando precisamente aquello que le decían a esos investigadores y esos estudiosos que venían, muchos de ellos invitados por él, que teníamos una gran joya,
pero que era necesario pulirla y era necesario invertir una serie de recursos económicos para que no acabara perdiéndose. Todas estas campañas dan lugar en 1924 a la organización de lo que se llamó la Junta Protectora de la Festa. Era una especie de organismo en el cual ya no estaba solamente el ayuntamiento, que hasta ese momento era quien organizaba todo, sino que también se incorporan pues, una serie de personas, de lo que llamarías las fuerzas vivas. Por ejemplo, se incorpora el cura de Santa María, se incorpora el propio Pedro Ibarra como cronista y se incorpora Óscar Esplá, el músico Óscar Esplá, al que se encarga una revisión de la partitura de la festa para depurar pues, un poco los defectos que pudiera tener. Bueno, aquí tenéis pues, uno de los folletos que publicó esa junta restauradora, es un folleto de Pedro Ibarra con los dos textos más antiguos conocidos de la festa, uno de Gaspar Soler Chacón en valenciano de 1625 y la traducción en castellano de Claudiano Felipe Perpiñán del año 1700. Y otra de las iniciativas que se toman en este año, en esa reforma del año 1924, es restaurar la escena de la judiada que se había dejado de representar desde finales del siglo XVIII. No se sabe muy bien por qué, porque no hay un documento que lo diga, pero seguramente porque digamos que esa pelea entre apóstoles y judíos pues seguramente alteraría el orden del templo y digamos que no sería bien vista por las autoridades del momento. Por tanto, se dejó de representar por lo menos la parte escénica de la judiada pues casi 150 años y en 1924 se restaura, se reincorpora y aquí vemos, esta fotografía es del año 1935 y aquí vemos pues cómo era el vestuario y cómo eran los personajes que interpretaban este momento de la judiada y el momento en que el primer judío que llega pues queda con les mans fetes gafes cuando intenta tocar la imagen de la Virgen. Bueno, en el año 31, bueno, sabéis que se proclama la República y en el caso de Elche pues entran fuerzas de izquierda al ayuntamiento. Y entre otros acuerdos se intenta, digamos, no, como decían los ayuntamientos liberales, no destinar dinero a una fiesta que se consideraba estrictamente religiosa, con lo cual en ese momento, en la fiesta del año 31, dentro de una gran polémica, porque se puede seguir a través de las actas municipales, hay varias reuniones tratando el tema con las distintas fuerzas de izquierda y de derecha debatiendo y discutiendo, pues hubo realmente peligro de que se dejara de representar. Y tanto Pedro Ibarra como Óscar Esplá, que en ese momento tenía responsabilidades en el gobierno de la República, porque era director de lo que se llamaba la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos, pues consiguen que el gobierno central, el gobierno del Estado, declare la festa monumento nacional. Aparece publicado, aquí lo tenéis en la Gaceta de Madrid el 16 de septiembre del año 31, lo declara monumento nacional. Es además un documento muy importante porque es la primera vez que la legislación de monumento nacional se dedica a un monumento inmaterial, con lo cual es, digamos, un precedente de lo que después sería la declaración de la UNESCO. Y a partir de ese momento ya digamos que la responsabilidad máxima ya no es del ayuntamiento, sino que es del Estado, y el Estado organiza lo que se llamó un patronato de la festa, en la cual pues, se integran una serie de personas, también representantes municipales, pero de otras personas. Pues, por ejemplo, está Alejandro Ramos, está José Pomares Perlasia, está Pedro Ibarra, en fin, distintos personajes interesados por el tema, y son los que se encargan de llevar a cabo las representaciones también con una pequeña subvención que concedía el gobierno estatal. Bueno, aquí, por ejemplo, tenéis una edición de lo que era la guía de la festa, que, como veis arriba, está publicada por la Junta Nacional de la Música y Teatros Líricos, que era, digamos, la junta que estaba en Bellas Artes, de la cual dependía el patronato de la festa, y bajo dice edición del patronato de la festa de Elche, del año 33. Bueno, con la Guerra Civil, naturalmente, se interrumpen las representaciones. Sabéis que la iglesia de Santa María es incendiada en febrero del 36 y, bueno, pues durante toda la Guerra Civil, naturalmente, no hay
celebraciones. Cuando acaba la guerra, ya prácticamente en mayo del 39, se organiza en la ciudad, primero fue lo que se llamaba una comisión de restauración de las fiestas, de la fiesta de Elche o algo así, pero en el año 40 cambia el nombre y se la bautiza como Junta Nacional Restauradora del Misterio de Elche y de sus templos. En esta junta se integran a través, digamos, de dos comisiones. Había lo que se llamaba la Comisión de Madrid y la Comisión de Elche. En la Comisión de Madrid pues aparecen las fuerzas del nuevo régimen, como era pues, Eugenio II, José María Pemán, digamos, pesos pesados dentro de la cultura de la época, que de alguna manera hacen como de interlocutores con las fuerzas del Estado para obtener subvenciones con las que restaurar Santa María y poder poner en marcha el misterio. Y la Comisión de Elche, que digamos que es la que se encargaba del día a día, pues ahí se integran, digamos, pues todas las fuerzas vivas del momento. Se inicia la restauración de Santa María, que dirige, como sabéis, el arquitecto de Elche, Antonio Serrano Peral, pero el misteri no puede representarse hasta el año 41 porque la restauración, pues, aunque intentaron hacerla en cuanto antes, pero digamos que la envergadura de la restauración del templo impidió el representar el misterio hasta el año 41, que fue cuando se pone en marcha otra vez después de la Guerra Civil. Por tanto, no se representó desde el año 36 hasta el año 40. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Esta es del archivo de Antonio Serrano. Es el momento en que en el mes de junio-julio del año 41 se están reconstruyendo el cadafal y el andador para poner en marcha la representación. Esta es una fotografía del primer apostolado de la posguerra. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte de la izquierda, el primer apóstol por la parte de la izquierda es Pascual Tormo, que era el maestro de capilla, el caragolet. Tenemos a Sixto y tenemos también a Antonio Ors, que cantaba el Santo Tomás, y a Pedro Valero, que hacía el San Pedro. Y esta es una fotografía también de la primera judiada de la posguerra, ¿no? Veis un poco también el tipo de vestuario que se utilizaba en ese momento. Bueno, la restauración de Santa María prosigue. Y en el año 48 hay una serie de enfrentamientos entre esa Junta Nacional Restauradora y el Ayuntamiento de Elche, que intentaba recuperar digamos, la organización exclusiva de la festa, de manera que finalmente lo que se hace es crear por parte del gobierno un Patronato Nacional del Misterio de Elche. Se crea en el año 48, aunque se pone en marcha el reglamento en el año 51. Hay ahí 2 o 3 años de impasse en que, en fin, se funcionó de aquella manera, y este patronato nacional también estaba formado por 2 organismos. Un patronato nacional que, digamos que era como esa comisión de Madrid que os he comentado antes, que eran, digamos, personajes, digamos, o personas destacadas dentro del ámbito estatal, y la Junta Local Gestora que, digamos, que acogía a las personas de Elche, que eran las que mantenían el día a día y organizaban directamente la representación. En los años 50, 60 se realiza una revisión del misteri. Por ejemplo, hay una segunda intervención de Óscar Esplá con algunos detalles de la partitura. Se renueva el vestuario en el año 60, se compran algunos elementos, por ejemplo, la alfombra del cadafal también es del año 59, etcétera, etcétera. Y digamos que el último de los grandes, podríamos decir, logros de este Patronato Nacional sería la consecución de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, de Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad para la festa en el 18 de mayo del 2001. Para ellos, digamos, se unieron tanto la Generalitat como el Ayuntamiento como el propio Patronato y consiguieron defender delante de la UNESCO el expediente y conseguir esa declaración. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el reglamento del Patronato Nacional del año 51, dependía de la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Educación Nacional. Cuando, digamos, después de la transición democrática,
las competencias en materia cultural pasan a la Generalitat Valenciana, ya el Patronato Nacional pasa a depender de la Consellería de Cultura. Bueno, esta sería la partitura de Óscar Esplá que tenemos en el archivo del Patronato, fruto de esa segunda intervención en los años 50. La renovación del vestuario por parte de Manuel Comba en el año 60, o, por ejemplo, en el año 1988, la construcción de la Casa de la Festa, que de alguna manera venía a reunir todos los elementos materiales y humanos de la representación y que de alguna manera se ha convertido en la sede del Misteri. Y finalmente la declaración del Misteri como lo que se llamaba obra maestra del patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, sabéis que en Elche, pues, cuando se conoció la noticia, hubo una gran celebración que tuvo como protagonista a la Virgen también y alrededor de Santa María. Y entre las propuestas que se hacía en ese expediente de la UNESCO, existían una serie de medidas de protección a la festa. Y entre ellas se hablaba de una protección, digamos, legal. Esa protección legal se pactó entre los organismos implicados en la representación y dio lugar a la Ley del Misteri d'Elx del año 2005, en la cual, digamos, crea un nuevo patronato, ahora se llama Patronat del Misteri d'Elx, y es el fruto, como digo, de la negociación de los tres organismos más importantes implicados, como son la Generalitat, el Ayuntamiento de la ciudad y la Iglesia diocesana de Orihuela-Alicante. Ellos, digamos, que se han puesto de acuerdo para garantizar la pervivencia de la festa y son ellos quienes, de alguna manera, eligen a los representantes, a los miembros de este patronato por terceras partes y, por tanto, son, digamos, estas personas quienes actualmente se encargan de organizar y de preparar la representación. Bueno, y yo siempre me gusta acabar estas aproximaciones a la historia con esta fotografía. Es una fotografía de Andreu Castillejos que yo creo que representa muy bien el espíritu que ha dado lugar a la festa y el que ha permitido que la festa perdurara a pesar de las dificultades oficiales, económicas, sociales, etcétera, de la historia. Y es la reunión de todos los ilicitanos alrededor de la patrona, alrededor de la Virgen que está subiendo al cielo, ya no la vemos, pero veis como con una especie de círculos concéntricos aparecen primero los cantores, que son los más próximos, que son los protagonistas, los que vemos, pero también están todos los ilicitanos también formando círculos alrededor del cadafal, incluidas también las autoridades. Y, por tanto, de esta manera, como digo, es un poco el que nos explica el que la festa sea digamos, una representación de nuestra ciudad, de nuestro pueblo como comunidad, como pueblo, como reunión de ilicitanos, pues eso explicaría un poco la pervivencia a lo largo de la historia. Pues nada más, yo creo que con esto habéis visto un poco esa panorámica de la evolución histórica y ahora si queréis hacer alguna pregunta, pues ya quito la presentación y ya